Hola, soy Marco Fajardo y esta es una nueva entrevista de Cita de Libros. En esta ocasión estamos con el profesor Cristian Medina, él es historiador de la Universidad de San Sebastián y está próximo a presentar un libro sobre el ex líder de la República Democrática Alemana, Erich Honecker, que falleció en nuestro país en 1994, hace ya 30 años. Muchas gracias, profesor, por recibirnos. Gracias a ustedes por la invitación a conversar de este libro. Bueno, cuéntenos de qué trata este libro, cuál es el motivo para su publicación y cómo fue que usted se metió en este tema. Bueno, el libro resume un poco cerca de más de una década de investigación en diferentes archivos europeos, norteamericanos y chilenos respecto al impacto que tuvo tanto a nivel internacional como a nivel local. Primero, digamos, la caída de la RDA, que había sido un destino predilecto de ciertos grupos de izquierda chilenos en la época del exilio. Y después, ¿no es cierto?, lo que fue la defenestración de Erich Honecker del máximo sitial del poder en la RDA cuando se estaba a puerta de la caída del muro de Berlín en el año 1989. A partir de ahí, ¿no es cierto?, surgió una inquietud primero por las noticias de prensa que yo tuve en aquellos años, como usted bien ha dicho, hace más de 30 años, y durante todo ese tiempo, todo ese transcurrir, la verdad es que este tema no había sido abordado por la historiografía nacional, ni tampoco lo había visto yo reflejado en algún documento, texto, paper o libro a nivel internacional. Tal pareciera ser que en el mundo alemán, cuando Erich Honecker pierde el poder, es un punto final, un punto y aparte, y nunca más se volvió a hablar de él. Sin embargo, las incidencias de su refugio en nuestra embajada y después su posterior viaje a Chile, tuvo evidentemente importancia porque Chile estaba atravesando por ese proceso transicional y entonces el tema de Honecker, el huésped que se refugia en nuestra embajada, va a tener una implicancia en la propia concertación y en la propia transición política del país. Y por eso me interesó un poco saber exactamente qué es lo que se había dicho, si es que se había dicho algo y en qué profundidad. Y ahí entonces empezó esta investigación, como le digo, hace más de una década. Vamos a hacer un poco de contexto. Estamos hablando de fines de los años 80, principios de los años 90, caída del muro de Berlín, también el fin de la dictadura en Chile. Eh, ¿Cómo se puede explicar o cómo se puede ilustrar cómo fue esa convivencia en esos años en Chile, por un lado, entre un ex dictador como Augusto Pinochet, que seguía al mando del ejército en Chile, en esa transición tan compleja, y por otro lado, la presencia de un ex dictador también de la ex República Democrática Alemana? ¿Cómo se podría ilustrar esa convivencia de esos dos personajes? Nosotros lo vemos desde el punto de vista de lo que llamamos la triple transición. Es la transición del mundo de la Unión Soviética a Rusia actual, es la transición también de la Alemania dividida a la Alemania reunificada con Helmut Kohl, y es la transición política en Chile. O sea, son contextos globales de cambio total, un cambio de época, un pasar página a lo que habíamos conocido como la Guerra Fría, y ante la incertidumbre que provoca esto en el derecho internacional y en el sistema global, se producen todas estas situaciones que usted ha mencionado. Como un dictador buscado por un Estado de Derecho en forma, como era la Alemania de Helmut Kohl, finalmente termina refugiándose en nuestra embajada, provocando un incordio internacional tripartito, porque nos enfrentó con la Alemania de Kohl, nos enfrentó también con la Rusia de Boris Yeltsin en menor medida, y también, ¿no es cierto?, cómo lo manejó el presidente Elwin, en un periodo en el cual, ¿no es cierto?, Chile caminaba, saliendo de la dictadura y caminaba hacia una transición democrática. Evidentemente que esta situación a simple vista pareciera inexplicable, porque por algún momento se estaba, lo siento, condenando a Pinochet, se estaba pidiendo y se estaba aperturando también todo el tema de los derechos humanos en Chile, y por otro lado, el propio gobierno que tenía estas ideas, también refugiando a unas peleas judiciales, hay acusaciones formales contra Erich Honecker por lo que fueron las muertes en el muro de Berlín. Son los años también, para dar el contexto del informe Rettig en Chile. Entonces se producen esta suerte de antinomias, esta suerte de paradojas, de que como Chile le prestaba refugio, protección, jaula dorada, asilo en algunos casos, aunque nunca se habló de asilo, a esta figura tan controversial. Y tiene que ver mucho, ¿no es cierto?, con el hecho de que la RDA, la República Democrática Alemana, se convirtió en el horizonte de un cierto grupo de izquierda que llegó ahí a vivir su exilio. Un exilio político, la cúpula completa del Partido Socialista se refugió y contó con los beneficios de Erich Honecker. Hay que recordar, por ejemplo, el cinematográfico rescate que hacen los agentes de la Stasi de Carlos Altamirano y que lo llevan primero a Cuba y después aparece en Berlín Oriental, por ejemplo, a un contexto. Es también el exilio de algunos literatos como Juan Ford, en fin, Carlos Cerda, por ejemplo, por mencionar algunos de ellos, bastante conocidos.
Entonces, desde el punto de vista político, fue un asunto muy complejo porque finalmente había que saldar una deuda, que es lo que se decía en aquellos momentos, con alguien que había protegido a ciertos sectores que eran buscados por la dictadura militar. Pero por otro lado, ¿no es cierto?, insisto, estaba la figura de General Pinochet muy presente todavía en la vida política nacional y estaba el informe Red. Entonces, esa ecuación, ese equilibrio fue muy tenso al interior de los partidos de la Concertación y especialmente al interior del gabinete del presidente Elwin, donde habían ministros que habían vivido parte o todo su exilio en la República Democrática Alemana y que habían, de alguna manera, salvado su propia vida contando con estas ayudas que le había dado el antiguo dictador de la RDA. ¿Cuál es el vínculo que tuvo Chile con la RDA? ¿Por qué la RDA brinda refugio a estos líderes políticos chilenos? ¿Y cuántos chilenos estuvieron en la RDA? Como para explicar un poco por qué después Honecker también viene a Chile. Muy interesante su pregunta porque tiene dos aristas. La primera es la arista política, ideológica, internacional, aunque las relaciones entre la República Democrática Alemana y Chile fueron bastante breves, solo el periodo del presidente Allende y nada más. Lo cierto es que la relación paradiplomática, las relaciones entre los partidos políticos son más de 40 años. El Partido Socialista, que fijó su horizonte paradigmático en la Berlín Oriental, no hacía el Partido Comunista, que su horizonte era un poco Moscú. Esa es una primera cuestión muy importante. Los estrechos lazos de amistad, de solidaridad, de presencia que hay entre los grupos políticos, el Partido Socialista Unificado Alemán y el Partido Socialista Chileno, que lleva incluso una serie de acuerdos, conexiones, pero las relaciones diplomáticas, insisto, fueron muy breves. Eso es un tema muy importante. Pero hay otro tema que también tiene igual importancia. Los vínculos se estrechan especialmente con Chile en la época del exilio porque la hija de Erich Honecker, Sonja, que murió hace un par de años atrás en Chile, se casó con un ex exiliado chileno, Leo Yáñez, que vive todavía en el litoral central, y tiene hijos con este exiliado. O sea, Honecker tenía nietos chilenos, Roberto y Vivian. Roberto todavía vive, Roberto vive en Berlín, es un artista plástico, audiovisual, que escribió hace muy pocos años un libro que debería ser traducido al español porque forma parte también de la historia de nuestro país, que se llama Yo fui el último ciudadano de la RDA, donde explica, ¿no es cierto?, lo que fue vivir con sus abuelos Honecker en Berlín Oriental. Entonces, como usted se da cuenta, hay una conexión política e ideológica muy fuerte de más de 40 años y está este otro lazo afectivo. La fuerza más importante, ya lo han dicho los poetas, es el amor. Sonja casada con este exiliado chileno, que por supuesto además los hijos vinculan al matrimonio Honecker, tanto a Erich Honecker como a su esposa Margot, con Chile de una manera muy especial, muy afectiva, porque lo que quería Honecker era pasar sus últimos días en compañía de su familia, que era su hija, y por supuesto sus nietos, y esos nietos y esa hija vivían en ese momento en Chile. ¿Cómo fue que se gesta la llegada de Honecker a Chile desde que estaba en Alemania y después estaba en Moscú? ¿Cómo se gestionó ese arribo? Perfecto. Muy interesante su pregunta. Cuando Honecker pierde el poder, que fue un autogolpe de Estado de alguna manera de los propios correligionarios del Partido Socialista Unificado Alemán que lo sacan del poder, él empieza un éxodo de casi 18 meses donde vivió refugiado en embajadas, en hospitales, vivió incluso en una iglesia protegido porque era buscado, ¿no es cierto?, por el Estado alemán de Helmut Kohl, la Alemania federal en aquel momento, por los crímenes que se habían cometido. Él encuentra refugio primero en Moscú, gracias a los viejos camaradas comunistas, invitados especialmente por Gorbachev y por el director de la KGB. Y él cuando llega a Moscú, ¿no es cierto?, piensa que le van a entregar una habitación, una casa digna de un jefe de Estado, pero en realidad le entrega una modesta dacha en las afueras de Moscú, donde ni siquiera cabían los muebles que tenía el matrimonio Honecker, y esto está todo documentado en el libro. Pero en agosto del año 91 se produce un golpe de Estado y ahí caen en desgracia los mismos que lo habían invitado y se produce en la Unión Soviética esta transición, como yo le decía, de la Unión Soviética a la Rusia porque Gorbachev pierde el poder y gradualmente va entrando a tomar el poder Boris Yeltsin, el sucesor. Y Boris Yeltsin tenía un acuerdo expreso con Helmut Kohl de entregarle a este huésped incómodo. Entonces, cuando Honecker se ve absolutamente desatendido de sus viejos camaradas y siente que ya no le quedan alianzas de la vieja ortodoxia comunista soviética, va a golpear la puerta de la Embajada de Chile en Moscú porque él tenía una amistad entre el matrimonio Honecker, Erich y su esposa Margot, con el embajador que era en ese entonces Clodomiro Almeida Medina y su esposa Irma Cáceres. Clodomiro Almeida, para los que no lo sepan, una figura consular del Partido Socialista en Chile. Entonces había una amistad que se había tratado en Berlín. Honecker le había dado tratamiento médico al hijo del matrimonio
Almeida. Entonces había una conexión afectiva muy importante, y lo que dicen las fuentes es que ellos invitan a comer a su casa el 11 de diciembre del año 91 al matrimonio Honecker. Honecker se habría sentido mal y inmediatamente le dan refugio en la embajada porque lo estaban buscando afuera, ya en las calles de Moscú. Estos cinematográficos de películas de Netflix lo andaban buscando los agentes de seguridad y la policía política y la policía estatal soviética para tomarlo detenido, meterlo en un avión y mandarlo directamente a Moabit para que fuera juzgado en los crímenes frente a la Alemania federal, la Alemania de Helmut Kohl. Ahí está esa situación que se transformó en una situación muy complicada para Elwin, porque esto ocurre en el mes de diciembre. Chile estaba a puerta de las fiestas navideñas, Chile estaba a puerta del verano, no se pensó que esto iba a escalar más allá, y la verdad es que siguió escalando, porque Helmut Kohl, la poderosa Alemania de Helmut Kohl, que además había apoyado la lucha contra la dictadura, ahora le pedía a su amigo Helmut Kohl, le pedía a su amigo Patricio Aylwin que le entregara de manera sumaria e inmediata al último dictador de la RDA. Y Chile se negó. Y ahí se produce el incordio y la tensión política que se cuenta un poco en el libro. Finalmente, ¿qué nos puede decir de la estadía de Honecker en Chile? ¿Cómo fueron esos últimos días en nuestro país? Cuando usted dice estadía, yo voy a sumar la estadía en la embajada, que es parte del país también. Los días que estuvo en la embajada, que fueron varios meses, fue un auténtico dolor de cabeza para la Cancillería, para la Presidencia de la República. Fue tanto así que incluso el propio presidente Elwin se comprometió personalmente con darle una salida negociada a esto, porque se dio cuenta que la Cancillería, en ese momento en manos de Enrique Silva Sima, no estaba dando el ancho ni era capaz de resolver este problema. Por otro lado, aquí está también un tema de las personalidades. Almeida tenía su personalidad, Enrique Silva Sima, nuestro canciller, también tenía su personalidad, y entre ellos hubo choques permanentes. Algunos pedían la salida del embajador, otros se resistían a la salida. La salida de Almeida de la embajada habría generado una crisis en la concertación, porque, como les dije hace algún momento atrás, era una figura emblemática y consular del Partido Socialista histórico, que además tenía una larga amistad de más de 4 décadas con el presidente Elwin. Entonces no era fácil sacar a Almeida de la embajada de esta forma. Razón por la cual el presidente Elwin lo que decía es tomar él mismo en sus manos la solución, nombra a James Holger, un diplomático de carrera, y se entiende finalmente entre James Holger, Patricio Elwin, Enrique Correa y Roberto Cifuentes, marginando a la Cancillería de la solución negociada, porque finalmente es una solución política, no diplomática. Después de mucha negociación ardua, que se cuenta también en el libro, Honecker decide hacer abandono no voluntario de la embajada. Lo suben a un avión en el aeropuerto de Moscú y lo llevan a Moabit, a la cárcel en Alemania, y al momento de ser juzgado se dan cuenta que él tiene un cáncer terminal, irreversible por cierto, y se suspende el juicio contra él, lo cual da muestra también del Estado de Derecho en forma, que aquí se le perdona la cárcel, el juicio a una persona anciana que no va a poder resistir el juicio. Inmediatamente, ¿no es cierto?, en enero del año 93, primeros días de enero del 93, Honecker toma un avión con destino directo a Chile, donde se reúne con su familia, con Margot, que ya estaba en Chile, con su hija, con sus nietos, y con gran parte de la cúpula de los partidos de izquierda. Hay fotos memorables de aquel periodo cuando lo reciben muy afectuosamente a Erich Honecker en la loza del aeropuerto de Pudahuel. Él da un discurso a propósito de esto, y se le pidió expresamente que ya en Chile él mantuviese el más bajo perfil posible, evitando todo tipo de comentarios políticos, cosa que a veces no fue bien entendida por el matrimonio Honecker, que en alguna oportunidad se refirió en términos muy poco decorosos o poco diplomáticos con respecto a lo que era también lo que estaba ocurriendo en la reunificación alemana, como ellos la entendían. Así que la estadía fue compleja, fue tensa, y lo que es más significativo, provocó un elemento de distorsión dentro de lo que era el proceso transicional chileno, enfrentando a la DC, al PPD, con el Partido Socialista y con los comunistas. Bueno, profesor, le agradezco muchísimo por su tiempo y le deseo mucho éxito con este libro. Gracias por la entrevista y por tu tiempo, muy amable.